A continuación, aprenda a vivir con la diabetes. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Aprenda a vivir con la diabetes, un espacio dedicado a la prevención en base a la educación de la diabetes, con la conducción del doctor Rodrigo León Vallas. Aprenda a vivir con la diabetes. Bienvenidos, estamos nuevamente en un nuevo capítulo de Aprenda a vivir con la diabetes. Esta vez vamos a topar el tópico de tratamiento en general de la diabetes mellitus. Es un tópico muy importante en donde vamos a analizar en general, como les decía, pues lo más importante que tiene que ser el control de la diabetes. En el tratamiento de la diabetes tenemos que han intervenido un sinnúmero de sociedades a nivel mundial y a nivel nacional para tratar de dilucidar realmente lo que tiene que ver con la diabetes. La atención centrada en el paciente es fundamental, pues se define como un enfoque para dar una atención respetuosa, para dar una atención sensible a las preferencias de cada uno de ellos, necesidades y valores individuales del paciente y asegurar que estos valores lleguen y guíen a todas las decisiones clínicas. Estas decisiones clínicas tienen que ser tomadas en cuenta con un sinnúmero de interesantes datos que nos van a permitir justamente centrarnos en cada uno de los pacientes. La Asociación Americana de Diabetes nos indica que hay que determinar el nivel de participación activa del paciente. Cuando nosotros tenemos un paciente debemos identificarlo en todo su contexto social, en su contexto económico, en su contexto de educación, para poder entonces con ellos poder centrarnos en lo que vamos a indicar, en lo que vamos a explicar. Explorar con el paciente las opciones terapéuticas cuando sea posible. Muchas veces si un paciente llega en estado de riesgo, en un coma, no va a ser él quien va a poder tomar las decisiones junto con el médico, entonces es el médico quien tiene que tomar las decisiones para poder salvar su vida. Luego, compartir la decisión final es el usar métodos de diálogo activo, de información escrita por internet, que tenemos ahora tantos medios, para realmente centrarnos en lo que tiene que ver con la educación en la diabetes. Todo esto nos va a permitir ayudar a tomar decisiones en el presente, inmediato y futuro. Las intervenciones diseñadas para modificar la actividad física y el consumo adecuado de alimentos son cruciales en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2. Por esto es que como primer punto dentro de este papel del tratamiento de la diabetes, los cambios en el estilo de vida del paciente son fundamentales. Acerca del equipo de atención médica, pues todos los quienes hacemos el equipo de atención médica necesitamos ser tolerantes pero persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tratar de oír al paciente y comentar con él, pero de una manera persistente indicarle que tiene que cuidarse en su régimen nutricional, en su ejercicio físico, para poder fomentar los cambios del estilo de vida con una mayor frecuencia. Fomentar una pérdida de peso moderada es fundamental, entre un 5 y un 10% nos ayudará enormemente en todo lo que tiene que ver con el equilibrio metabólico del organismo. Y dentro de ello, pues la actividad física en forma ideal como un objetivo es el que nos indica la Organización Mundial de la Salud, de que sean 150 minutos semanales de ejercicio físico de actividad moderada con entrenamiento aeróbico de resistencia y de flexibilidad para tratar de mantener justamente los niveles normales de la glucosa y de esa manera poder mantenernos entonces con
el estilo de vida que nos va a permitir optimizar justamente lo esencial en todos los pacientes, tanto en alimentación como en ejercicio físico, y de aquí viene lo que tiene que ver con un enfoque multifacético que incluya a todo el equipo de salud. Tenemos médicos especialistas, tenemos enfermeras especialistas, tenemos podólogos, tenemos psiquiatras, etcétera, y todos los colegas que son especialistas en diferentes ramas, cardiología, nefrología, neurología, que nos van a permitir ayudar de una manera directa a nuestro paciente diabético. Lo importante de esto es tener en cuenta que todos estos esfuerzos no deben retrasar el tratamiento medicamentoso. Esto quiere decir que, si bien es cierto, el régimen nutricional y el ejercicio físico son las bases, pero el medicamento también debe ser iniciado de forma simultánea y adaptarse a la respuesta de cada uno de los pacientes según va mejorando la dieta y el estilo de vida. La necesidad de usar tratamiento medicamentoso no debe interpretarse como una falla en la dieta o en el ejercicio físico o en el estilo de vida, sino como una ayuda, un tratamiento complementario para poder justamente llevar adelante un buen proceso dentro de su enfermedad. El monitoreo del tratamiento. Recuerden que la semana anterior estuvimos aquí con la licenciada Salazar, quien nos habló sobre el monitoreo, sobre el automonitoreo, que es la medición de la glucosa. Y realmente la efectividad en el tratamiento debe ser evaluada con frecuencia para poder lograr un control óptimo, por ejemplo, cada 3 meses con el pedido de la hemoglobina glicosilada, que nos está permitiendo considerar los niveles de glucosa de los 3 meses anteriores. Y aparte de esto, pues el monitoreo en base a los controles tanto en ayunas como en los niveles postprandiales, o sea, después de las comidas, documentando muy bien cuando tenemos hipoglucemias especialmente, o sea, bajones de glucosa. Monitorear potenciales efectos adversos como pueden ser aumento de peso, por edema, por daño hepático, renal o cardíaco. Esto nos va a permitir asimismo inmediatamente al mirar al paciente y hacer su exploración física, darnos cuenta que hay que hacer un ajuste, sea a cualquiera de estos pilares en el tratamiento. Y como es lógico, hay que monitorear las complicaciones de la diabetes mellitus. Recuerden que la diabetes no viene sola, viene con hipertensión, viene con colesterol alto, viene con sobrepeso, viene con obesidad, a veces con problemas en los pies, con problemas en los ojos, y todo esto tiene que hacerse una evaluación tanto con exámenes de laboratorio, por ejemplo, oftalmoscópicos, oftalmológicos, como de laboratorio clínico. Y aparte de esto, pues tenemos que conocer los medicamentos que están tomando para de esa manera poder controlar al paciente las reacciones adversas que podrían tener con el uso de 2 o 3 medicamentos, que desde luego esto puede afectar aspectos incluso psicosociales en el paciente diabético y en su desempeño general. Entonces, esta es una situación muy importante para poder nosotros darnos cuenta de que el tratamiento en general lleva de la mano el conocimiento en base a la educación diabetológica. Ahí vamos nuevamente a revisar lo que es la naturaleza de la diabetes, vamos a revisar qué tipo de ejercicio físico puede realizar este paciente, vamos a revisar justamente la cantidad de alimentos que puede ingerir y en base, digamos, a este tipo de análisis que lo hacemos mediante nuestra historia clínica, nuestra exploración física y con la ayuda de todos los especialistas, especialmente nutriólogos, vamos a mantenernos sanos, vamos a poder mantener un equilibrio respecto a lo que tiene que ver con el control justamente de la diabetes. En resumen, yo les diría que el estilo de vida intensivo, por decirlo así, resulta en mejoría del control glucémico. O sea, sí, tenemos que hacer un sacrificio porque tenemos que no comer en exageradas cantidades los alimentos para que nos permita tener una pérdida de peso, para que nos permita tener un mayor nivel de actividad. Y de esta manera, al intervenir de forma intensiva en el estilo de vida, muchos estudios han reflejado que el desarrollo de la diabetes se ha disminuido hasta en un 58%. Miren ustedes, o sea que en familias en donde encontramos ya personas con diabetes,
vamos a ver que simplemente los cambios en el estilo de vida, el mejorar en la nutrición, el mejorar en el ejercicio físico y el tomar la medicación indicada por el médico, justamente va a permitir que esta enfermedad progrese y cause una serie de complicaciones, como viene siendo una complicación renal, una complicación cardíaca, etcétera. Y aquí tenemos que mencionar algo que se está dando en el momento actual. Todos hemos oído hablar de la cirugía bariátrica, pues la cirugía bariátrica es un elemento que lo tenemos justamente como un as en la manga para aquellos pacientes que presentan ya complicaciones serias, una obesidad justamente de más de 35 de índice de masa corporal. Estamos hablando de una obesidad grado 2-3, en pacientes en donde esta obesidad va a causar una serie de problemas cardiovasculares, infartos, problemas cerebrales, de situaciones en las cuales nuestro cerebro se ve sin el aporte de sangre suficiente, y asimismo tenemos infartos o pérdida justamente del tejido cerebral, dejándonos hemipléjicos, dejándonos con una parálisis, y esto es algo muy importante, el poder definir y el poder ayudarnos con este ejemplo de ayuda terapéutica como es la cirugía bariátrica. Pero el paciente deberá ser muy bien individualizado para ver cuál de ellos es el que realmente se va a beneficiar de este tipo de cirugía. Y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Miren que si hacemos un pequeño análisis de los 25 años atrás, antes pensábamos que la diabetes se debía exclusivamente a un problema pancreático, a un problema de la insulina, pero vemos aquí en esta diapositiva cómo son varios los órganos que están involucrados en la diabetes, en la fisiopatología de la diabetes. Fíjense en cómo el páncreas con sus células alfa y sus células beta, como el intestino, que lo vemos ahí, también interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, en la absorción de los mismos, como el tejido adiposo justamente es aquel que nos va a incrementar los lípidos en la sangre. Y asimismo dentro de todos ellos pues vamos a encontrar al músculo, que es fundamental, al riñón, al cerebro, a los huesos, al hígado, y en definitiva fíjense en que todos los órganos cuando tienen un problema en su función van a generar la hiperglucemia. Esto quiere decir incremento de azúcar en la sangre. Por lo tanto, la consecuencia es la diabetes. Y es así que en el momento actual tenemos por lo menos unos 14, 15 medicamentos que están ayudando a contribuir a un mejor control de la diabetes, actuando a diferentes niveles. Niveles pancreáticos, niveles del tejido graso, a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel renal, a nivel de nuestro sistema nervioso central, a nivel del músculo, etcétera, que nos está permitiendo justamente un control mucho más importante en el manejo de la diabetes. Y de esta manera, pues, es así que un experto en el manejo de la diabetes debe tener como conocimientos justamente todos estos datos de medicamentos. Entonces, ustedes ven ahí un sinnúmero de siglas en donde nos están indicando que se tratan de medicamentos, ejemplo, insulinas, glitazonas, sulfonilureas arriba, glinidas, inhibidores de DPP4, etcétera, etcétera. Esto más viene, digamos, para el conocimiento médico, y desde luego hay fármacos que van a contribuir en la mejoría de la obesidad, en fármacos que van a mejorar justamente el peso del paciente junto con el ejercicio físico y con la régimen nutricional que estamos haciendo. Y dentro de estos medicamentos podemos ver en ese gráfico que en la ollita vemos el nombre de la metformina, que es prácticamente uno de los medicamentos más importantes y que es al que más se lo ha estudiado y que se lo utiliza en pacientes diabéticos en el momento actual. Y ahí abajo ven también lo de la cirugía metabólica. Entonces, ¿qué es lo que nos ha dicho? Y esto es importante y por eso he traído a colación esta frase de Albert Einstein. Dice, todo debe ser hecho lo más simple posible, pero no simplificado. Esto quiere decir que los médicos no debemos prácticamente tratar de
minorizar, diríamos así, ninguno de los problemas que tiene el paciente diabético. El paciente diabético es un paciente complicado, es un paciente que tiene situaciones a nivel multisistémico, situaciones patológicas a nivel multisistémico, y por eso mismo el médico debe estar perfectamente enterado de todo lo que tiene que ver con estos medicamentos para poder actuar muchas veces no solo con uno de ellos, sino en el momento actual se utilizan, por decirlo así, los combos de medicamentos. El uno actuará de una manera a nivel pancreática, actuará de otra manera a nivel hepático, otro actuará de otra forma a nivel del tejido adiposo, otro actuará de otra manera a nivel intestinal, impidiendo que se absorban los azúcares monosacáridos, por ejemplo, y de esta manera eleven mucho los azúcares, y desde luego la acción con la insulina, que puede y debe ser utilizada con algunos de estos medicamentos, y eso nos permitirá tener justamente un control metabólico muchísimo más fino, muchísimo más interesante, diríamos así, y de esa manera impediremos que la diabetes progrese, y de esta forma pues el paciente diabético se vea con las complicaciones serias que son, por ejemplo, penosamente las amputaciones, la ceguera, la insuficiencia renal y las enfermedades cardíacas. Es por esto que insistimos en que la persona que tiene diabetes debe consultar al equipo médico para que sea el equipo médico, con su médico de cabecera, con su médico endocrinólogo diabetólogo, quien indique el tratamiento eficaz en lo que se refiere a farmacología, y evitarnos justamente los medicamentos, por decirlo así, o las sustancias que se expenden a nivel del vulgo y que desgraciadamente muchas veces no nos hacen ningún beneficio. Ciertamente hay medicamentos que provienen justamente de lo que tiene que ver con la herbología, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos no tienen ninguna acción ya en una enfermedad como la diabetes, que ha venido desarrollándose durante largo tiempo. Entonces espero que estos consejos que les he dado ahora sobre el mantener el régimen nutricional, el ejercicio físico y la medicación que les indique el médico tratante nos permita tener una calidad de vida y nos permita aprender a vivir con la diabetes de una manera sana y de una manera óptima para evitarnos las complicaciones. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Aprenda a vivir con la diabetes, un espacio dedicado a la prevención en base a la educación de la diabetes, con la conducción del doctor Rodrigo León Vallas. Aprenda a vivir con la diabetes,